amigos? Bienvenidos a Palabra que da vida, bienvenidos en este tercer domingo de Cuaresma. Y les recuerdo que se trata de meditar sobre la palabra de Dios, no para contentarnos con una contemplación que no produzca resultados. No se trata de saber más, se trata de saber qué tenemos que hacer para agradar al Señor. La palabra de Dios es la que nos dice cómo quiere Dios que nos comportemos. Por lo tanto, se trata de llevar a la práctica lo que la palabra nos enseña, y todo por amor al Señor, por agradecimiento al Señor. En este tercer domingo de Cuaresma vamos a ver un pasaje realmente importante de la vida de Jesús, que está ya muy próximo en el tiempo a lo que ocurrió al final de la vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Me refiero a la expulsión de los mercaderes del templo. Les leo el fragmento del Evangelio de San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Vimos a Jesús en la escena de la expulsión de los mercaderes del templo. Y acabamos de escuchar a San Juan resumiendo por parte de los discípulos la impresión que tuvieron al ver actuar así a Cristo. El celo de tu casa me devora. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si eso nos sucede a nosotros también. ¿Nos devora a nosotros el celo por la casa del Señor? Es decir, amamos tanto a Cristo y a su Iglesia que sufrimos en carne propia aquello que vemos que está pasando, que está sufriendo la Iglesia. O por el contrario, bueno, son cosas que a veces comentamos, ¿verdad? Y que, bien, una cierta inquietud ciertamente nos producen, pero que no tienen en realidad mucho que ver con nuestra vida. Decimos, no hay sacerdotes suficientes, hay pocas vocaciones, qué pena, ojalá que hubiera más. Bien, pero bueno, es una constatación dolorosa, pero no es algo que nos preocupe de verdad. O a veces vas a una iglesia o a otra y no siempre descubres sacerdotes que predican correctamente en sintonía con la iglesia. Bueno, mueves la cabeza un poco entristecido, pero no es algo que toca tu vida. Nos devora el celo por la casa de Dios, es decir, estamos como Cristo, viviendo apasionadamente, amando apasionadamente a su iglesia, porque en el fondo, queridos amigos, de lo que se trata es de tener los sentimientos que tenía Jesús en su corazón. Y Jesús sabía que si la casa de Dios, el templo, la religión, la iglesia, se corrompía, entonces todo se corrompía. Porque esa casa de Dios, ese templo, esa religión, en el fondo era el alma de todo lo demás. Si no aprendemos en la casa de Dios a amar, no van a enseñarnos a amar fuera. Si no aprendemos en la casa de Dios a agradecer, no van a enseñarnos a agradecer fuera. Por eso es importantísimo que en la casa de Dios estén las cosas como Dios quiere que estén, para que después todo lo otro se haga en consecuencia y por añadidura. Y me preocupa sobre todo una cosa: ¿por qué el Señor expulsa a los mercaderes del templo? Porque allí se iba a hacer negocio. ¿No será algo parecido lo que está ocurriendo, lo que lleva ocurriendo en la iglesia desde hace mucho tiempo? ¿No es verdad que hay mucha gente que acude a la iglesia también a hacer negocio? Y no me refiero a los sacerdotes, que seguramente alguno también habrá, me refiero a la inmensa mayoría de los laicos, no solo a la mayoría, sino a la inmensa mayoría. Dicho de otra forma, ¿quién va a la iglesia a dar gracias? ¿No es verdad que muchísimos van a la iglesia sobre todo a pedir? No digo a pedir, que eso está bien, sino sobre todo a pedir, principalmente a pedir, e incluso algunos exclusivamente a pedir. Y ese acudir a Dios, ese acudir a la iglesia a pedir, ¿no es quizá una prueba de que estamos haciendo un negocio? En fin, que nos preocupe
la suerte de la Iglesia y empecemos por arreglar nuestra parte cuanto antes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.